La Biblia nos habla y nos dice que Dios quiere que prosperemos. ¿No es así? ¿Sabíamos que la Escritura nos habla de eso? Así es. Dios quiere que prosperemos. Y a través del libro del profeta Isaías encontramos que Dios le da una promesa a su pueblo. Es una promesa que Dios les da después de que estuvieron en cautiverio como esclavos por muchos años. Y a través del profeta Isaías, Dios habla allá en el capítulo 43 de Isaías. No vamos a ver ahorita todos esos pasajes, solamente quiero mencionar algo donde nos dice ahí a través del profeta Isaías que Dios les dice a su pueblo: yo soy tu redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, les dice, tu Santo. Hace mención la Escritura. Y les dice, estoy a punto de hacer algo nuevo. El Señor le dice a su pueblo. Cuando yo leía estos pasajes, y yo decía, estoy a punto de hacer algo nuevo. Y lo había leído muchas veces, pero cuando leía estos pasajes en estos días anteriores, yo creo que es algo que hasta el día de hoy el Señor nos sigue diciendo. Estoy a punto de hacer algo nuevo. Porque así como nos dice la Escritura, que cada día que nos dice, son nuevas sus misericordias. Y cada día que iniciamos es un nuevo día. Y cuando leía, estoy a punto de hacer algo nuevo, yo entendía, Dios está a punto de hacer algo nuevo en mi vida. Y Dios está a punto de hacer algo nuevo en tu vida. Algo nuevo, ¿qué significa o qué puede hacer? Significa y pueden ser muchas cosas. Tal vez a cosas que hemos estado orando, que le hemos estado pidiendo. No sabemos, pero así como cada día es un nuevo día, Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra vida. ¿Lo crees, hermano? Lo creemos. Continúa diciendo, hablando en esa promesa a su pueblo, y dice, yo hice a Israel para mí mismo. Cuando hace mención aquí de Israel, su pueblo, ahí ya estamos incluidos ahora también nosotros. También nosotros. Hasta el día de hoy, el Señor sigue diciendo, yo te hice para mí mismo. Cuando lo entendemos que ahí Dios nos está hablando, vamos a decir así, personalmente. Te está diciendo a ti, y lo podemos decir por nombre. Yo te hice a ti para mí mismo. No está hablando, aunque sí está hablando para todos, pero a la vez es en lo individual. Dice la Escritura, nos dice, porque tú me formaste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi embrión. O sea, es algo personal.
Y a veces se nos hace difícil creer o entender que nuestra relación con Dios es algo personal. Como que a veces se nos hace muy difícil entenderlo, alcanzar a entender a veces, porque bueno, como seres humanos, nuestros pensamientos son, como decimos, limitados, finitos. Pero hablando de Dios, nuestro Dios es un Dios infinito. No alcanzamos a comprender, a entender su grandeza, su amor, su misericordia, su bondad, su paciencia. ¿Para cuántos Dios ha sido paciente conmigo? Ha sido muy paciente. Yo no sé contigo. Contigo también, ¿verdad? Y luego estos pasajes vamos a verlos. Isaías 43, ahí a partir del versículo 1. Vamos a ver aquí la Nueva Traducción Viviente. Isaías 43 nos dice en esta versión: no tengas, la segunda parte, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, como estamos diciendo, eres mío. Aquí una vez el Señor nos confirma. Y luego dice versículo 2: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. ¿Qué significa pasar por aguas profundas? ¿Cuál es el significado, el simbolismo de pasar por aguas profundas? Problemas, situaciones difíciles. ¿A cuántos no les ha tocado en algún momento? Yo recuerdo de niño que de repente andando por allá en el rancho por allá, y me metía a un río, iba caminando en el río y de repente como que se terminaba donde iba pasando y de repente había aguas profundas y me sumergía. Y ¿a cuántos no les tocó de repente algo así? Pasar por aguas profundas. ¿Qué pasa cuando uno cae en aguas profundas? Como que te ahogas, ¿no? Te sales y cuando pases por aguas profundas sientes que te ahogas. Cuando dice, a eso se está refiriendo. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Yo recuerdo en un momento andábamos en una alberca. Yo tendría, no me acuerdo, que tendría unos 15 años, 14, 15 años. Y estaba aprendiendo a nadar. Y había la alberca que estaba más honda. Si yo pisaba, no me cubría. Pero de este lado había una alberca donde podía pisar y ya no me cubría el agua. Y entonces me fui por el lado de donde no me cubría. Yo pensé, voy a nadar hasta el otro extremo. Yo estaba aprendiendo y empecé, pero a la mitad ya no pude. Y si pisaba, pues no, estaba muy abajo. Y hubo un momento en donde como que me quise desesperar, porque dije, ¿y ahora qué hago? Ya no puedo avanzar. Me cansé. Y me empecé a desesperar. Pero ahora entiendo y comprendo que el Señor me dijo, como que algo sucedió fuera de lo normal, donde me vino una paz y una calma, calma, yo estoy contigo. Entonces me calmé y reaccioné de que entonces nomás di unas cuantas brazadas hacia el lado donde podía pisar. Fue lo que lo hice y ya pisé y me paré. Pero en ese tramo, en ese momento que vino la desesperación de que ya no puedo avanzar hasta allá, está muy lejos. Hay momentos que nos pasan así. Pero
Cuando leo escrituras como estas, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Y eso es algo que yo creo que todos hemos experimentado en algún momento. Todos en algún momento. Cuando pases por ríos de dificultad, continúa diciendo la escritura, no te ahogarás. Y esas dificultades pueden ser de todo tipo, de toda índole. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? O que nos ahogamos, o que nos quemamos, o que tantas formas, ¿verdad?, que uno se siente cuando uno está pasando por determinada situación o circunstancia. Pero el Señor nos dice, yo estaré contigo. Dice versículo 3, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. ¿Lo creemos, hermanos? Eso es algo bien importante que tenemos que tener siempre bien en claro. Como decía hace un momento mi esposa, van a venir voces que nos dicen lo contrario, sí. Voces que nos dicen, no, ya ni le intentes. Ya no hay remedio para tu situación. Ya no hay remedio para tu circunstancia. Y hermanos, puede ser situación de enfermedad, situación económica, situación de la que sea. Normalmente voces vienen y nos dicen eso. Ya no hay remedio, ni modo. Esa es tu cruz, como suele decirse por ahí, ¿verdad? Pero esa no es la voz de Dios. La voz de Dios son sus promesas que Él tiene para nosotros. Aunque en el momento lo que estamos pasando es real, es cierto, sea la situación que sea, no quiere decir que como a veces de repente por ahí hemos escuchado que decir, no hagas caso a eso. No es que no hagamos caso o que ignoremos. Sabemos que es real la situación o circunstancia que estamos pasando, pero aquí lo importante es cuál es la actitud que nosotros debemos y vamos a tomar respecto a aquella situación y a aquella circunstancia. Aunque la circunstancia es real, pero la otra realidad es que nuestro Dios es real y es mucho más grande que cualquier circunstancia que nosotros podamos estar pasando. ¿Lo crees, hermano? Ahí es un punto bien importante. Amén. Entonces tenemos que aprender que en medio de esos, vamos a decir, desiertos que pasamos, en medio de esas aflicciones, de esas adversidades que pasamos, Dios quiere que creamos, que tengamos fe en que Él está con nosotros, que Él nos va a rescatar y que no solo nos sacará de ahí. Fíjense, esto es algo bien importante. No, Dios no quiere solamente sacarnos de ahí para que sobrevivamos, para sobrevivir, sino que para que seamos prosperados. No solo nos dará agua para sobrevivir, sino nos dará ríos para crecer, para prosperar, para avanzar. Como nos dice el Salmo 1,
en la Nueva Traducción Viviente, ahí el versículo 1 al 3, que nos dice, ¿recuerdan este salmo que yo creo que todos lo conocemos? Nos dice el versículo 1, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, dice esta versión. Dice el 2, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Y dice el 3, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo ahí? A nosotros. Sí. Cuando tú eres plantado junto a corrientes de agua, junto a los ríos, vamos a decir, de su presencia, estamos destinados a dar frutos, a ser prosperados en todas las cosas que emprendamos. ¿Lo creemos? ¿Cuántos creen que, aunque estamos viviendo tiempos difíciles, los estamos viviendo, ¿no es así? Estamos viviendo tiempos difíciles, pero precisamente a través de esos tiempos difíciles, Dios quiere que nosotros no nos quedemos ahí espantados y asustados, estancados, sino a través de los tiempos difíciles, Dios quiere que nosotros continuemos adelante, que continuemos creciendo, prosperando, y no solo para sobrevivir, no solo para sobrevivir. Fíjense lo que nos dice Juan 10:10. El ladrón, recuerdan ese pasaje también, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y luego que dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando leemos este pasaje que el Señor nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Normalmente, sobre todo como hispanos, estamos más acostumbrados y es como que es un vocabulario muy común, muy normal dentro del pueblo hispano. Es como si dijéramos que el Señor nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la pasen ahí más o menos por ahí. Para que tengan vida y ahí sobrevivan. Esa es la idea o el concepto que como hispanos a veces hemos tenido. Como que el Señor nos dice eso. Que el Señor nos dijo, yo he venido para que tengan vida y para que ahí la pasen nada más ahí. Que sobrevivan. ¿Es lo que nos dice? Nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero ¿qué sucede? Nos hemos conformado solo en sobrevivir. Ay, nomás, ay, hermano, ¿cómo ha estado? Ay, pasándola. ¿No nos ha tocado? Porque ha sido parte de nuestro vocabulario como hispanos. Ay, pues, ay, pasándola. Ay, nada más. Pero es algo que nosotros ahora, como cristianos, como creyentes, tenemos que ir cambiando esa actitud y teniendo esa fe de creer de que Dios no quiere que solo sobrevivamos, sino Dios quiere
que prosperemos, que vayamos más allá. Saben que en los tiempos de crisis, muchas empresas, en los tiempos de crisis, sobre todo, por ejemplo, si recordamos en los tiempos de crisis de esta nación donde estamos viviendo, en aquel tiempo que le llaman el tiempo de la depresión, allá por los años de 1930, 40, por allá, que había una gran depresión. Grandes empresas muy conocidas, corporaciones que hasta la fecha son muy grandes, esas empresas crecieron precisamente en aquella época tan fuerte de depresión económica que hubo en este país. Hubo empresas que fueron empresas que crecieron y eran tiempos muy difíciles. Los momentos de crisis siempre han servido para que o nosotros nos afianzamos en el Señor y podemos ver su mano para, aunque la situación a nuestro alrededor esté difícil, cuando nos tomamos de la mano del Señor y le creemos, podemos ver su fidelidad y cómo el Señor nos saca adelante a pesar de la situación y la circunstancia que está difícil a nuestro alrededor. Las crisis o nos llevan más abajo, dependiendo de nuestra actitud, o nos impulsan, nos levantan. Hay gente que cuando viene la crisis, la necesidad, se vuelve muy creativa. Empiezan a crear, bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y perseveran. En lugar de sentirse, ya no hay solución, sino y empiezan a decir, no, yo sé que sí se puede. Y empiezan a perseverar. Sobre todo cuando estamos conscientes de que no estamos solos, de que tenemos que de nuestro lado estamos asociados con el mejor socio que podamos tener. Amén. Con el mejor socio que podamos tener, con el que todo lo puede. Lo creemos, hermanos. Pero, como estamos diciendo, depende de la actitud que cada uno de nosotros tomemos. Como decíamos, depende de la actitud. Mientras unos se hunden en esa época difícil, otros crecen. ¿Cuál es la diferencia? En que unos se hunden y otros crecen. ¿Cuál hace la diferencia ahí? Otros prosperan en ese mismo tiempo, en la actitud que cada quien tome ante aquella situación o circunstancia. Como lo que sucedió con aquellos 12, ¿recuerdan aquellos 12 espías que fueron enviados para que investigaran la tierra? ¿Recuerdan lo que nos dice la Escritura? ¿Qué es lo que vemos cuando recordamos esa historia de aquellos 12 espías? ¿Qué es lo que sucedió en aquella historia? ¿Qué es lo que vemos ahí? Cuando fueron, vieron toda la tierra, regresaron. ¿Qué sucedió ahí? Ahí vemos dos actitudes. La actitud de los 10, ¿cuál fue la actitud de los 10 que dijeron? ¿Recuerdan? No, ahí hay gigantes. Nos vemos como langostas en comparación a ellos. Es imposible que nosotros podamos entrar en aquella tierra, que podamos conquistarla. Es imposible, es difícil. Pero ¿qué dijeron los otros dos? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la actitud de los otros dos, de Josué y Caleb? ¿Qué dijeron Josué y Caleb?
Sí, sí hay gigantes, pero nosotros podemos entrar y conquistar aquella tierra a pesar de los gigantes. Porque Dios está con nosotros, exactamente. Entonces vemos ahí la actitud de aquellos 10 y la actitud de estos 2. Los gigantes eran los mismos, eran iguales. Los problemas que cada quien veía eran igual. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué marcó la diferencia? La actitud de unos y de los otros. La actitud de Josué y Caleb fue: sabemos que Dios está con nosotros, y si Dios nos prometió y nos dijo que nosotros íbamos a conquistar esa tierra, es que Dios está con nosotros y Dios nos va a mostrar cómo le vamos a hacer. Pero si Él nos dijo, yo lo creo. Y los otros sabían que Dios les había dicho y les había prometido esa tierra, dado esa tierra prometida, pero no creyeron. Y muchas veces ahí nosotros estamos en esas situaciones, en estas circunstancias. Pero a veces actuamos como aquellos 10 o actuamos como estos 2. ¿Cuál es la mejor actitud? ¿Cuál es la recomendable? Tomar la actitud de Josué y Caleb, de creerle a Dios. Amén. El hablar de tierra prometida puede ser muchas cosas. Podemos estar hablando de una tierra prometida. Bueno, yo tengo una enfermedad y Dios me va a sanar. En ese caso, mi tierra prometida es mi sanidad. Dependiendo cada situación, cada circunstancia. Lo creemos, hermanos. Así es que cuando actuamos con esa fe, aunque en el momento no vemos nada, lo importante es decir: Señor, yo no veo aquí nada en claro, pero solamente, Señor, yo voy a creer que tú estás ahí. Amén. Dios no quiere que solamente sobrevivamos. Dios quiere que aprendamos a creer que hay más y que Dios quiere más para nosotros. Porque Dios, ¿cuántos creen que Dios quiere realmente, que Dios quiere que prosperemos, que avancemos? ¿Cuántos creen eso? ¿Lo crees? Dios quiere que creamos, que Dios quiere que prosperemos, que avancemos. Dios, y puedo usar esta palabra, nunca va a querer que nosotros nos quedemos estancados. Fíjese lo que dice Tercera de Juan 2. Fíjese lo que dice en la Reina Valera. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas, ¿qué dice? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Cuando nos dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿qué incluye ahí todas las cosas? ¿Qué incluye? Que seas prosperado en todas las cosas. En todo. Ahí abarca cuestión económica, financiera, material, salud, abarca todo. Todo. Yo deseo, fíjese, es el deseo de Dios que quiere que seamos prosperados.
¿Dios quiere que seamos prosperados? Sí. Fíjense, en los evangelios, y esto no lo vamos a ver aquí directo, estos pasajes, pero solamente para hacer un repaso, un recordatorio. Por ejemplo, en Marcos, allá capítulo 6, cuando nos habla las escrituras sobre, cuando dice que los discípulos no se sentían ellos capaces de alimentar a toda aquella gente que fueron siguiendo a Jesús, cuando dice que había más de 5,000 personas y que solo tenían 2 peces y 5 panes. ¿Recuerdan esa escritura? Cuando vemos lo que Jesús hizo con esos 2 peces y 5 panes, era todo lo que había. Tenían que ser alimentados. Y Jesús se dio cuenta de que la gente tiene que comer. Y no había que comer. Pero solamente había, imagínense, 2 peces y 5 panes. Para los discípulos, en su humanidad, ¿qué dijeron? Pues no hay para comer, para darle de comer a toda la gente. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Sí recuerdan, verdad? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que Jesús hizo con esos poquitos peces y panes que había? ¿Qué fue lo que Jesús hizo con eso poco? Multiplicó, ¿verdad? Para que alcanzara para toda la multitud y hasta sobró, ¿no es así? Y hasta sobró. Entonces, Dios multiplicó, no solamente podemos decir, para que ahí repártanse cada quien poquito para que alcance. Sino ahí la escritura dice que no dijo, denle solamente a cada quien la mitad, porque son muchos para que alcance. No, dice que se saciaron y comieron. Dios suplió, no nada más para que comieran y no se murieran de ahí de hambre, sino para que se llenaran y hasta sobró. ¿Por qué sobró? Porque ya la gente dijo, no, ya no quiero, ya. O sea, sobró. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Dios no nos quiere dar solamente para sobrevivir. Dios quiere convertir lo poco que nosotros tenemos en mucho, en prosperidad. Pero hay una clave. El pensamiento de Dios para con nosotros. Él no quiere que solo sobrevivamos, como estamos diciendo. Él quiere convertir lo poco que nosotros tengamos en mucho. Pero eso poco que Dios quiere convertirlo en mucho para nosotros, para que prosperemos. Lo que Dios quiere es que nosotros, de aquella, vamos a llamarle así, prosperidad que Dios nos quiere dar, Dios quiere que no sea, que esa prosperidad que Dios nos va a dar, que no sea solamente para mí, para yo acumular y acumular y acumular, como aquel hombre rico que dice la escritura, ya tengo llenos mis graneros. Hasta ya que dice, estaba pensando en agrandar sus graneros porque estaba acumulando y acumulando. Pero ese hombre que dice la escritura
pensó en el prójimo? No, él no pensó en el prójimo. Él solamente pensó en él, en acumular, acumular, acumular. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué le dijo Dios? No sabes que todo lo que estás acumulando y lo que tienes, ahí se va a quedar. Porque mañana ya no vas a estar. Recuerdo tiempo atrás, un hermano viene conmigo, tenía un negocio y viene el hermano y hablé con él porque me enteré que no le estaba yendo bien en el negocio y había estado muy bien. Y yo le dije, hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo va con su negocio? Pues ahí va más o menos. Le dije, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y dijo, bueno, es que vino, me dice él, es que vino un hermano y hablé con él y él me dijo que tuviera cuidado con el que no prosperara mucho con mi negocio, porque después eso me podía desviar del camino de Dios si yo prosperaba mucho. Así es que pues ya no le estoy echando muchas ganas al negocio porque pues si prospero, entonces pues eso me va a apartar de Dios. Me va a desviar del camino de Dios. Entonces, ¿qué estaba pasando con este hermano? Estaba apenas ahí sobreviviendo. Entonces yo le dije, bueno, hermano, mire, es cierto que hay quienes después de que son prosperados, sí, es cierto, sucede, se apartan de Dios, eso es cierto. Pero yo le dije, ¿qué es lo que Dios nos dice en su palabra? Dije, ¿tú crees que es lo que Dios quiere? Si Dios te dio ese negocio, ¿tú crees que Dios quiere que no prosperes, que la pases nada más ahí? Le dije, acuérdese, hermano, de la parábola de los talentos, ¿recuerda? ¿Qué es lo que dice la Escritura? La parábola de los talentos, allá en Mateo 25. Que el que recibió 5 talentos, trajo otros 5. ¿Y qué le dijo Dios? Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Al que le dio 2 talentos, igual. Pero al que no fue buen siervo, buen mayordomo, el que nomás le dio 1 y no hizo nada con ese 1, ¿qué le dijo la Escritura? ¿Le dijo buen siervo? No le dijo buen siervo. Entonces, dije, hermano, si Dios le ha dado ese negocio, Dios quiere que usted prospere. Pero, acuérdese, también la Escritura, lo que le dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas bendición. Dios sí nos quiere bendecir para ser bendición. Dios nos bendice a nosotros mismos, a nuestra familia, pero quiere que seamos de bendición para otros. Por eso Dios quiere prosperarnos. No solamente para que seamos egoístas, sino Dios quiere prosperarnos para bendecir a otros. Amén. Esa es la clave, que nosotros podamos entender la forma de Dios, cómo Dios obra, cómo Dios nos quiere obrar. Vuelvo a repetir, es cierto que a veces, si la prosperidad nos puede apartar de Dios, eso es cierto, y conocemos de muchos casos, pero ese no es vamos a decir, ese no es exactamente la razón, y esa no es la forma que nosotros debemos de tomar la prosperidad. Son excepciones. ¿Queremos ser prosperados? ¿Quién no quiere ser prosperado? Todos. Solamente entendamos
Fíjese lo que dice Efesios 4:28, ahí en la Reina Valera. Efesios 4:28. Fíjese qué interesante, yo creo que hemos leído muchas veces este pasaje. Dice, el que hurtaba, no hurte más. ¿Qué dice? Sino que ¿qué? Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Pero fíjense lo que continúa diciendo. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí vemos una vez más el orden de Dios de la prosperidad. ¿Cuántas veces no hemos leído este pasaje? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, pero especifica, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nos está diciendo, vas a trabajar, vas a ser prosperado, pero no nada más para mí mismo, sino para poder compartir con los demás. Porque hay los pensamientos, y eso es muy de mucho tiempo, de no, es que nosotros tenemos que ser humildes. Sí, tenemos que ser humildes. Yo no puedo pretender a más, porque entonces pues eso va en contra de Dios. Dios prosperó a Abraham. Dios prosperó a Moisés. Dios prosperó a David. Cuando vemos la escritura, a través de la escritura, todos los grandes hombres de Dios, ¿Dios los prosperaba? Sí. Ahora, si así dices, bueno, es que yo no estoy preparado para que Dios me bendiga materialmente, porque yo sé que yo me voy a perder o a desviar. Bueno, esa es una situación específica, y si tú sabes que la prosperidad te va a desviar, ok, entonces sí, entonces espérate, todavía no estás preparado, está bien. Pero ese no es el orden de Dios. De decir, no, pues yo pues aquí, yo humilde siempre, yo no puedo pretender. Porque entonces, miren, una cosa es el que yo quiera prosperar para bendición y ser de bendición, y otra cosa es ser avaro, prosperar para ser egoísta, lo estamos diciendo. Es diferente, no es lo mismo. Si en tu pensamiento dices, bueno, si yo prospero me voy a volver avaro, voy a volverme, como dicen por ahí que no sé por qué dicen, ¿verdad? Pero nos volvemos muy codos, pero es diferente. Pero si entendemos que Dios sí quiere prosperarnos, como estamos leyendo en su escritura, que Él quiere prosperarnos, pero como estamos viendo aquí, para que podamos compartir con los demás. Entonces, Dios nos manda a trabajar no solo para sobrevivir, sino para que nos alcance para ayudar a otros. Esta es la mentalidad de Dios, una mentalidad de prosperidad, de crecimiento, no de nada más ahí para pasarla. Ahora, esto es importante. No todo el tiempo es tiempo de cosecha, ni todo el tiempo tampoco es tiempo de sembrar. Hay un orden.
hay un tiempo de siembra. Y luego, ¿qué sigue después del tiempo de la siembra? ¿Saben cuál es el otro tiempo que sigue después de la siembra? Regar. Y luego, esperar. Ahí hay un tiempo donde no hay que hacer nada. Hay que esperar. Y a veces ese tiempo de espera no es fácil. Pero son tiempos donde las situaciones, las circunstancias se ponen donde que, pero Dios dice, espérate. Y se nos hace a veces muy difícil. Se nos hace difícil. Pero hay un tiempo de espera. Pero ese tiempo de espera es un tiempo específico. Hasta que viene entonces el fruto. Y se da el fruto. Para avanzar, para crecer, para no quedarnos ahí estancados. Entonces, ¿se vale orar para decir, Señor, prospérame? ¿Se vale? Una pregunta. Como que el hacer esa oración como que a veces suena como que, oye, eso es suena como que muy materialista o muy, como que no es una oración muy espiritual. Señor, prospérame. Pero allá en Primera de Crónicas, capítulo 4, vemos a un hombre llamado Jabes. Primera Crónicas 4:9. La Nueva Traducción Viviente dice: había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes, porque su nacimiento le causó mucho dolor. Dice el versículo 10. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y luego, ¿qué dice? Y Dios le concedió lo que pidió. ¿Cuál fue la oración que hizo Jabes? Si me bendijeras y extendieras mi territorio. O sea, le estaba diciendo, Señor, bendíceme con más territorio. Señor, dame más. Pero ¿saben por qué Dios le concedió lo que pidió? Porque Dios conocía el corazón de él, su corazón. Dios conocía su corazón y Dios sabía que esa bendición, esa prosperidad que Dios le iba a dar a él, y iba a encauzarlo correctamente. Pero por eso les decía, ¿se vale hacer oraciones así? Como que se nos hacen oraciones muy atrevidas, ¿no? No, ¿cómo voy a decir a Dios, Señor, prospérame? Va a decir, ay, como eres muy, ¿cómo podríamos decir? Materialista, ¿verdad? Si la motivación de nuestro corazón es la correcta, por el cual nosotros queremos que Dios nos prospere, Dios nos va a prosperar. Dios lo va a hacer. Pero tenemos que tener la motivación correcta. No solamente de más y más y más como aquel hombre que tenía sus graneros, ¿verdad? Llenos. Y a los días murió, ¿verdad? Entonces, ¿se vale hacer esas oraciones? Sí. A veces pensamos que somos más espirituales cuando hacemos oraciones de sobrevivencia. Por ejemplo, Señor, permíteme solamente pagar la renta de este mes, aunque me quede sin comer.
pero solamente que me alcance para pagar la renta y el pago para el carro. Aunque nos quedemos sin comer, pero mira, muy, muy espirituales. ¿Ustedes creen que Dios quiere esas oraciones de nosotros? No. Porque si yo voy a pedir eso y yo voy a tener solamente eso, pues entonces ni voy a tener suficiente para mi familia y mucho menos para dar o ayudar a otros. Pero Dios nos quiere bendecir en abundancia, porque es lo que estamos viendo, lo que la Escritura nos está hablando. Señor, ayúdame para que, tú sabes, Señor, pues estoy teniendo problemas en mi matrimonio. Y pues ahí ayúdame solamente ahí para pues pasarla ahí con mi esposa. Pues tú sabes cómo son las mujeres, pues. Sí. O bueno, una oración de la mujer, ¿verdad? Señor, pues tú sabes cómo son los hombres. Señor, ayúdame. Ahí nada más para pasarla. Dios no quiere ese tipo de oraciones. Dios, si estamos teniendo problemas en el matrimonio, la oración que Dios quiere es que vengamos delante de Él y decirle: Señor, tú nos uniste. Nosotros hicimos un pacto delante de ti. Nosotros nos comprometimos en el altar. Nosotros hicimos un pacto, una promesa el uno al otro. Señor, ayúdanos. Y cualquier cosa que esté estorbando el uno al otro, muéstranos. O sea, tenemos que hacer oraciones no de que hay para pasarlas, sino decir: Señor, ¿qué está pasando? Y vamos a levantarnos para defender, para mantener, para crecer, no para que la pasemos ahí, un matrimonio que le está pasando ahí solamente, ahí nada más, porque pues ya que nos queda, pues ya ni modo, pues esta fue nuestra cruz. No, Dios quiere que seamos un matrimonio firme, fuerte, para poder ayudar a otros matrimonios que están pasando por problemas, a otros matrimonios que Dios quiere que seamos lo suficientemente fuertes y maduros. No es que, la pasamos, pues estamos en la casa y pues casi ni nos hablamos el uno al otro, porque pues siempre estamos ahí. Mejor ni hablamos, porque si hablamos nos embroncamos. Y pensamos que eso es lo que Dios quiere. No, Dios quiere, estoy dando un ejemplo, por ejemplo, en el matrimonio. Dios no quiere que seamos un matrimonio, que nomás le estemos pasando ahí. No, que estemos realmente firmes, fuertes, para ayudar a otros, para bendecir a otros. Y cuando nosotros estamos firmes, nuestros hijos nos van a ver y nos ven a nosotros. Y se van a dar cuenta que el matrimonio es cierto. Vienen tormentas, sí, y no es fácil, sí. O sea, no estoy diciendo todo lo normal, las tormentas del matrimonio, las situaciones difíciles. Eso es parte, eso es lo que nos va a ayudar a crecer y a madurar, porque experimentamos y pasamos por todas las tormentas. Un matrimonio que no pasa por tormentas nunca va a poder madurar y crecer. Eso es normal, eso es como todo en la vida. Pero Dios quiere que nosotros tengamos esa madurez y esa firmeza. Y así son en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Así es que tenemos que hacer oraciones atrevidas. Oraciones atrevidas. ¿Recuerdan aquella oración atrevida que hizo Pedro allá en Mateo? ¿Cuál fue aquella oración que hizo Pedro muy atrevida allá en Mateo 14? Para mí, yo la considero así, fue una oración muy atrevida. ¿Cuál fue? Cuando dice que Jesús vino andando sobre el mar y Pedro, dice la Escritura, cuando vio que venía Jesús andando sobre el mar, que se asustaron y que dijeron: ¡un fantasma! ¿Recuerdan?
Dice allá Mateo 14, 25 al 30. Dice que Jesús les dijo allá en el 27, tened ánimo, yo soy, no teman. El 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Wow! ¿No fue esa una petición de Pedro muy atrevida? Muy, como decimos, muy loca. Sí, fue una petición así como, sinceramente, ¿a ti se te hubiera ocurrido hacer esa oración, esa petición? A mí no. ¿Cómo yo le voy a decir a Dios a hacer una petición fuera de lo natural? Porque fue algo fuera de lo normal, de lo natural. Señor, haz que yo vaya a ti caminando sobre el agua. O sea, esa es una petición muy, como que dices. ¿Y Dios se la concedió? Sí, caminó Pedro en las aguas. Imagínense. ¿Se valen hacer peticiones atrevidas? Sí, ahí estamos viendo un ejemplo. Porque el Señor le pudo haber dicho, ¿y para qué quieres caminar sobre el agua? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Pues sí, ¿no? Pero Pedro dijo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús en el 29? Ven, dice el 29, ¿verdad? Sí, ven, dijo Jesús, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, sí caminó. No dice cuántos pasos dio, pero caminó. Esa fue una petición muy atrevida. Dice Marcos 7:8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pero debemos pedir conforme, hermanos. Pedro hizo esa petición al Señor porque Pedro sabía a quién le estaba haciendo esa petición. Pedro tenía esa fe de que aún algo tan sobrenatural como caminar sobre el agua, Jesús lo podía hacer. Y él se atrevió a hacer esa petición. ¿Se vale hacer peticiones así? ¿Por qué no? Sí se vale. No confundamos. A veces, vuelvo a repetir, a veces decimos, no, pues es que yo no puedo hacer esas peticiones porque, pues no, hay que ser humildes. La Biblia dice que tenemos que ser humildes. Entonces empezamos a manejar la escritura como que Jesús fue muy humilde. Entonces empezamos a manejar las escrituras no en la forma correcta. Cuando allá en Josué capítulo 10 dice que el Señor les dio al pueblo de Israel la victoria sobre los amorreos. Y aquí vamos a ver aquella petición que hizo Josué, otra petición más loca, más de la que hizo Pedro. ¿Sí saben cuál petición hizo, verdad, Josué? ¿Recuerdan? Fíjense la petición que hizo Josué. ¿Cuál fue la petición? Allá, Josué 10, versículo 12. En la Nueva Traducción Viviente dice: que el sol se detenga
en Gabaón, y la luna sobre el valle de Ajalón. Eran dos ciudades, dos lugares. ¿Qué dice el 13? Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Él dice, ¿acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Cuando leemos esa escritura, de que dices, bueno, es normal, vemos que sale el sol, que amanece, ¿verdad? Vemos que va saliendo el sol, ¿verdad? Y vemos como no es el sol el que se mueve, sino es la tierra, ¿verdad? Que la tierra está girando. Pero decimos que el sol se va moviendo, ¿verdad? Aunque eso es la tierra. O sea, no está en el mismo lugar. Pero lo que nos está diciendo hoy la Escritura, que el sol no se movió. Casi un día completo. Hemos platicado mi esposa y yo en cuanto a eso, es decir, ¿pero cómo? O sea, eso es algo que no tiene mucho sentido. Ahora, está comprobado científicamente que así fue. Leí aún que las investigaciones de la NASA y todo eso, que ellos han comprobado de que así fue. Y yo decía, ¿pero cómo? Porque yo decía, bueno, para que si el sol se iba a poner en un punto sin moverse, dije, para mí lo que yo me imagino es, entonces quiere decir que la tierra detuvo su giro. Pero si la tierra detiene su giro, imagínense, un segundo, un microsegundo que se detenga, se hace un caos en la tierra. O sea, es algo que para nosotros es algo imposible. Pero algo de esa dimensión una petición de esa dimensión, como la que hizo Josué, Dios la concedió. Aunque está fuera de toda lógica, pero Dios concedió una petición de alguien que se atrevió a hacerla creyendo que podía suceder y sucedió. Señor, que el sol se detenga allá en Gabaón y la luna y hubo luz todo ese tiempo, porque si oscurecía entonces el pueblo se iba a ver en desventaja. Y Dios concedió esa petición. ¡Qué oración tan atrevida! ¿No es así? Hay de peticiones a peticiones. Está la petición que dice allá en Mateo 20 de la madre de los hijos de Zebedeo, que le pidió al Señor, y le dijo, ¿qué quieres? Le dijo Jesús. Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Imagínese la petición que hizo esta mujer. ¿Qué le dijo Jesús? Mujer, no sabe lo que estás pidiendo. Pero esta madre, ella pidió. Fue una petición muy atrevida. Ella como madre, pues claro, toda madre quiere lo mejor para sus hijos. Y ella dijo, que mis dos hijos, allá en tu reino, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mira. Como madre, pues bueno, ¿qué mamá no quiere lo mejor para sus hijos, verdad? Todas. Pero fue una petición atrevida. ¿No es así? Pero ¿qué nos dice Santiago, capítulo 4, versículo 3? La nueva. Bueno, aquí yo voy a leer la nueva versión internacional, pero podemos ver la nueva traducción viviente.
Santiago 4:3. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Qué dice aquí? Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer, dice esta versión. Por eso, vuelvo a repetir, nosotros sí, se vale hacer, como estamos diciendo, peticiones atrevidas, pero tenemos que entender que nuestras peticiones, aunque atrevidas, siempre deben de ser considerando que nuestras peticiones o nuestras oraciones no sean egoístas, ni afecten a otros, o queriendo recibir un beneficio, no importando si afecta a los demás. No peticiones como esta mamá, egoístas, sino peticiones conforme a la voluntad de Dios. Así es que, ¿se valen hacer peticiones atrevidas? Sí. Pero tenemos que poner siempre la voluntad de Dios por delante. Que nuestras motivaciones sean conforme a la voluntad de Dios. Yo voy a hacer esa petición porque está dentro de la voluntad de Dios. Porque yo sé que va a ser bendición para mí y va a bendecir a otros. O sea, siempre tienen que ser peticiones, oraciones, siempre que no vayan a afectar a otros. Señor, lo que le vas a dar a mi hermano, mejor dámelo a mí. No, ¿verdad? No se vale. Como les dije que en una ocasión, en una reunión de pastores, ¿recuerdan? Les lo comenté hace tiempo, que estábamos reunidos en 5 o 6 pastores y allá así, y el que estaba dirigiendo dijo, ok, vamos a orar, ora por el de tu derecha y ora, Señor, bendice a mi hermano más que a mí. Mudos todos. Pastores. No querían hacer esa oración. Bendice a mi hermano más que a mí. ¿Harías esa oración, hermano? Hacemos esa oración. Hay quienes no luchan en poder hacer una oración así. Ahí Dios estaba probando corazones. Señor, bendice a mi hermano más que a mí. Wow. Yo decía, si yo hago esa oración, bendice a mi hermano más que a mí. Yo puedo tener la seguridad de que Dios a mí me va a bendecir más de lo que yo estoy pidiendo. Porque esa es una oración no egoísta. Pero si yo lucho en hacer una oración así, quiere decir que tengo un corazón egoísta. No, ¿cómo voy a orar que le bendiga más que a mí? Él no se lo merece. Y empieza, ¿verdad? Empieza ahí ya nuestro razonamiento y el por qué. Él no se lo merece, esto. Podemos decir y pensar tantas cosas. Pero eso de que Él no se lo merece, a nosotros no nos corresponde decidir o pensar quién merece y quién no merece. Porque solamente Dios conoce los corazones y las intenciones y las situaciones y las circunstancias que cada quien pasa. Amén. Por eso tenemos que
hacer oraciones, hacer a un lado todo orgullo. Terminamos, ya termino. Por eso tenemos que, hermanos, seguir buscando al Señor. Dice Isaías 55, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Que lo que nosotros pidamos al Señor sean cosas, sí, grandes, que le glorifiquen. Que le glorifiquen a Él. No porque sean cosas grandes, no van a ser cosas que le glorifiquen, sino que glorifiquen a Él. ¿Cuál fue la oración que hizo? Y con esto terminamos. Vamos a ponernos de pie. Ana, allá en 1 Samuel, capítulo 1. ¿Cuál fue la oración que hizo Ana? ¿Recuerdan? Dice la Nueva Traducción Viviente, 1 Samuel 1, 10. Oh Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 10. Bueno, en el 11, sí. Si miraras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, fíjense la oración de Ana. Está pidiendo un hijo porque ella no podía concebir. Entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. La oración que Ana hizo pidiéndole al Señor un hijo, ¿fue egoísta? Entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Fíjese la oración que hizo Ana. ¿Y qué sucedió? Ella no había podido concebir por años. Pero después de que ella hizo esa oración, entonces Dios le concedió esa petición. Dios fue propicio a esa oración y Dios le concedió ese hijo que después el Señor usó tremendamente y llegó a ser el profeta Samuel. ¿Qué petición, hermano, estás haciéndole al Señor en esta hora? Hazla. Si sabes que es una petición que va a honrar a Dios, si sabes que es algo que no es egoísta, haz esa petición que ya tal vez ya la has hecho, pero como aquella mujer que persistió, que perseveró pidiendo a aquel juez hasta que su oración fue contestada, hasta que su petición le fue concedida. No te des por vencido, hermano. No nos demos por vencidos. Continuemos haciendo esa petición.
¿Cuál es la necesidad? Yo no sé. Cada quien tenemos diferentes necesidades, diferentes circunstancias. Pero levantémonos en fe, orando, pidiendo, haciendo aquella petición tal vez atrevida, pero creyendo que el Señor se va a glorificar y el nombre del Señor va a ser glorificado cuando el Señor me conceda aquella petición, aquella oración. Haz esa petición, hermano, con fe. Creámosle al Señor, créele a Dios. Créele. Si tienes esa convicción que va a glorificar a Dios, mantente firme, creyéndole al Señor. Y haz un lado aquellas voces que te dicen, es imposible o no se puede. No, solamente mantente firme en fe. Que la petición que tú le estás haciendo al Señor, el Señor va a ser glorificado.